Bueno, pues vamos a empezar, Paola. Todo tuyo. Bueno. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, todos, todes. Es un gusto para mí poder estar aquí coordinando esta mesa de trabajo, este diálogo entre especialistas que nos van a hablar de un tema que nos compete a todos. Creo que poder reflexionar, cuestionar y entender estos fenómenos que se están gestando en el entorno digital, pues es súper importante porque lamentablemente estamos teniendo impactos en las vidas, ¿no? En los espacios físicos, no solo de las personas adultas, sino también de las adolescencias y de las infancias, ¿no? Entonces, para mí es un gusto poder estar al lado de los panelistas, de la panelista. Un gusto conocerles, no tenía la oportunidad. Y nada, no quiero agarrar más tiempo porque ya vamos un poco tarde. Voy a empezar dándole la palabra a nuestro primer panelista y presentando un poco quién es. Nico Nogués es un activista y pensador social enfocado en la transformación cultural desde una mirada crítica de las masculinidades. Fundador del Instituto de Machos a Hombres, promueve procesos educativos y creativos para construir masculinidades positivas y empáticas. Además, practica activamente en el debate sobre la manósfera y los discursos digitales machistas, ofreciendo perspectivas críticas, educativas y para contrarrestar todo este fenómeno de la violencia digital. Nico, pues bienvenido, te doy la palabra para que pues puedas empezar con, no sé si quieres empezar hablar algo un poco de lo que haces, de lo que has estado haciendo en torno a la manósfera, o vamos directo a las preguntas. Un pequeño contexto, si lo desean. Gracias. Gracias. Pues sí, básicamente lo que estamos haciendo en el instituto es generar espacios alternativos a la machosfera, ¿no? Vamos a hablar un poquito en este panel de la machosfera, de las raíces que tiene el problema, y lo que estamos viendo nosotros desde hace años es que es un problema muy complejo, ¿no? Desde la prensa colaboro muchísimo con muchos medios para poder contar bien esta problemática. No es responsable culpabilizar a los jóvenes de esta problemática de manera unilateral, porque es un problema muy complejo que incluye diversos factores estructurales, de violencias estructurales que vamos a comentar en un ratito, y que tienen que ver muchas veces también, por ejemplo, con soledad, frustración, precarización social, falta absoluta de educación emocional, aislamiento social, falta de regulación tecnológica. Ahora hablaremos de todo eso, pero son problemas muy complejos donde ustedes, yo, con 15 años teníamos dudas legítimas, como tienen estos chavos hoy en día, y estos chavos lo que tienen ahora que no teníamos nosotros es un clic, una ventana infinita a respuestas muy fáciles, a instructivos muy sesgados que responden a una economía de la atención ultratrillonaria que monetiza emociones muy bajas y que genera un problema muy grande que hoy conocemos como machosfera, ¿no? Entonces en el instituto nos dedicamos un poco a eso y creo que a través de las preguntas que vamos a armar podemos un poquito profundizar y abordar la problemática, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Les voy a presentar a nuestra segunda ponente, Paola González, profesional del desarrollo internacional, especializada en educación, cambio social y género. Actualmente es Program Manager en Latinoamérica y el Caribe en Magenta, donde lidera estrategias para fortalecer capacidades locales, diseñar campañas de cambio social y prevenir la violencia de género facilitada por la tecnología. Desde su gestión impulsa en México la iniciativa para la prevención de la violencia de género facilitado por la tecnología con acciones puntuales en Estado de México y Oaxaca. Su trabajo integra evidencia, sensibilización y alianzas con enfoques feministas para transformar las normas que perpetúan la violencia digital. Bienvenida, Paola. Hola. Muchas gracias. Hola a todas, todos, todes. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio y a mis colegas panelistas igual un gusto. Pasaremos a hablar más a detalle de lo que hemos estado trabajando en Magenta en los últimos 2 años, pero contarles que Magenta es una organización que se dedica al cambio social y de comportamiento. Esto significa adentrarnos en por qué las personas hacen lo que hacen. Más allá de hablar de prevalencia o de actitudes, pensar en los motivadores de comportamiento y en este caso de potenciales perpetradores o perpetradores. Nos enfocamos en el trabajo con hombres, de entender en este caso a los hombres en su comportamiento en el espacio digital y lo que promueve o facilita el ejercicio de la violencia digital contra las mujeres. Les voy a contar más adelante el trabajo que hemos estado haciendo, algo muy, muy práctico y
accionable, implementable para prevención de violencia digital. Nos enfocamos en la prevención, trabajamos desde una perspectiva preventiva, no punitivista, con nombres. Entonces ahora les contaremos un poquito más de nuestra perspectiva y nuestra línea de trabajo ahorita más adelante. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Paola. Y bueno, nuestro último y no menos importante panelista, Sergio Reyes, es psicólogo y maestro en Ciencias de la Salud por la UNAM, especializado en bienestar emocional, equidad de género y cultura de la paz. Actualmente es implementador de proyectos en GENDES, donde coordina procesos formativos sobre masculinidades igualitarias y transformación cultural con infancias y juventudes. Su trayectoria combina investigación académica y trabajo comunitario con experiencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y en proyectos de intervención psicosocial. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Desde acá, Gendes, bueno, creo que antes de comenzar, creo que hay algo que me gustaría comentar y poner en el piso, en el centro, en ese sentido, y es que a mí me parece importante estos espacios que estén siempre centrados en poner las juventudes en el medio, ¿no? Y creo que concuerdo con Nico, las juventudes no son peligrosas, ¿no? Los ecosistemas son los que se vuelven complejos, ¿no? Los sistemas donde nos educamos como hombres me parecen ahí la mirada que tendríamos que tener. Y pues bueno, desde Gendes tenemos una perspectiva de trabajo con juventudes, pero también desde las infancias, de los espacios donde transitan las infancias. Y en particular cuando hablamos de la machósfera o de la manósfera, no hablamos de un fenómeno marginal ni anecdótico, sino hablamos de un ecosistema digital que convierte la misoginia en contenido, la frustración en comunidad y el odio en un negocio. Y creo que desde ahí también es un poco la invitación de escucharnos, para poder tener una contranarrativa a esto que está suscitando y que en Latinoamérica y específicamente en México, pues ya tiene tiempo, ¿no? Si bien recordar, por ejemplo, había otros movimientos, esto de los queer incels o las farmacias incels, pues van revolucionándose y van resignificándose. Pero antes teníamos por acá algunos movimientos como los seguidores de la grasa, por ejemplo, ¿no? Donde había memes, donde había también captación de criminalidad para compartir pornografía infantil. Entonces, pues bueno, esto cómo va evolucionando también a lo largo del contexto de México. Muchas gracias. Les explico la dinámica. Tengo acá un par de preguntas. Cada una va a tener 3 minutos para responderlas y vamos a ir enriqueciendo cada uno desde su experiencia, la expertise de las instituciones con las que colaboran. Entonces, les platico la primera pregunta. ¿Cómo influye la cultura digital en la reproducción de estereotipos y violencias de género? ¿Quién quiera pasar primero? ¿Cómo influye la cultura digital en la reproducción de estereotipos y violencias de género? Bien, digamos que la cultura digital no deja de ser un reflejo, es un reflejo directo de la cultura en la que vivimos y estamos inmersos, ¿no? Entonces, es obvio cuando se dice, ¿no? Pero no podemos pretender que una cultura que es reflejo de contextos históricos discriminatorios pues sea una cultura distinta, inclusiva y no discriminatoria, ¿no? Pero no solo eso, digamos que la influencia aquí que me parece más peligrosa es que estamos hablando de una cultura que se sostiene en lo que yo llamo el patriarcado optimizado. Sí, y es un patriarcado optimizado algorítmicamente que responde a testeos ultra sofisticados de pruebas A y B, de contenidos que funcionan mejor y que se premian, que responden a un negocio trillonario llamado economía de la atención que monetiza ese odio y que deja mucho revenue y mucho rédito económico, y que está en un ecosistema digital donde la falta de regulación tecnológica brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, digamos que me parece muy, muy peligroso todo esto porque de lo que estamos hablando ahí es que es un sistema que genera subculturas que no se sostienen en el vacío. Se sostienen en un sistema mucho más complejo, histórico, que pasa por diferentes puntos. De mi perspectiva son al menos 10, voy a nombrarlos muy rápidamente. Lo primero es una mentalidad patriarcal, que sigue asociando el dominio a lo masculino y el cuidado a lo femenino y a lo débil.
Y ese sistema operativo, que es el software bajo el que operan las sociedades, permea en los algoritmos. O sea, esa mentalidad patriarcal sería el primer gran eje de esta problemática digital, que, como te digo, no se sustenta en el vacío, responde a algo que es estructural e histórico. Segundo punto, falta de referentes masculinos positivos. No hay. Como lo patriarcal te disasocia del cuidado como hombre, pues no hay referentes de cuidado masculinos, no hay proximidad, no hay referentes sanos a los que los chavos puedan acudir a hablar de sus problemas emocionales. Súmale a eso una cero inversión en sistemas de salud mental, menos del 2% del Producto Interior Bruto en México, menos del 4% del Producto Interior Bruto en la región, en sistemas de salud general, pero salud mental ya por debajo del 2%. Súmale a eso, estamos hablando que hay una ausencia paterna entre el 17 y el 40% de los hogares mexicanos y latinoamericanos sin una figura paterna, ni emocional ni proveedora. No está directamente el padre. Súmale a eso contextos donde no hay regulación armamentística, donde esa frustración sale y explota de la peor manera porque no hay regulaciones claras sobre armas. México la tiene, pero por ejemplo Estados Unidos no. Súmale a eso y nos podemos seguir con una lista muy amplia de factores, como les digo, son físicos, son históricos y que lo que hacen, eso sí, es exponenciarse a nivel digital en infraestructuras que responden a una monetización de las emociones más bajas que generan un negocio trillonario, ¿no? Entonces, esto por nombrar algunas características, es muy complejo, insisto, y coincido, no se puede culpabilizar a los jóvenes de un problema estructural, milenario y ultra complejo que, pues sí, tiene una vertiente digital optimizada, súper sofisticada, perfecta patriarcalmente hablando, y son los algoritmos en los que estamos inmersos hoy en día. Yo coincido 100% con lo que está comentando Nico. Lo que yo quisiera agregar es, bueno, desde el trabajo de Magenta damos por hecho esta realidad, ¿no? Nuestro punto de partida es así son las cosas. El patriarcado es la machosfera la misoginia es. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos para lidiar con eso desde una perspectiva de prevención? Entonces, dado que nos envolvemos en esta cultura que todas conocemos, todos conocemos, lo que nosotras propusimos es trabajar con hombres, hablándoles en su idioma, en un tono que les es, con el que resuenan, con una persona, un referente que no necesariamente es un hombre, sino un personaje que les hablara desde un tono no institucionalizado, porque los hombres rechazan mucho el mensaje institucionalizado, ¿no? Si sale ONU Mujeres a decir los hombres no deben ejercer violencia, con todo el respeto obviamente al trabajo que hace ONU Mujeres y toda la ONU y las instituciones que le hablan a los hombres, entendimos nosotras que se rechazan ese tipo de mensajes. No quieren que una institución les diga qué hacer. ¿Por qué? Porque igual estamos inmersos en una cultura en donde las instituciones feministas son rechazadas, porque la machosfera, manosfera y misoginia. Entonces, ¿cómo hacemos para hablarles en un idioma que sí resuene, mensajes que resuenen, en un tono que resuene, con una vocería que resuene? Y en ese sentido nos enfocamos en, esto, ¿no? Demos por hecho que esto está pasando, hay muchas organizaciones y personas enfocadas en cambiar esta cultura. Partamos de que nosotras, desde el trabajo que hacemos, no vamos a cambiar esa cultura tan arraigada y esas normas sociales de violencia de género, que sí podemos hacer. Entonces, bueno, esta es nuestra propuesta de trabajo, ¿no? Identificar qué está pasando y cómo sí podemos trabajar en estos idiomas y formas de comunicarse entre hombres para combatir la violencia digital. Debo decir, en la oficina de Magenta, que somos feministas todas, fue un shock importante tener que meternos en la mente de estos machos misóginos. Fue un shock rudo, pero muy nutritivo y productivo para llegar a la audiencia con la que queríamos hablar. Voy a parar ahí. Muchas gracias, Pau. Siguiendo el hilo de cultura digital y reproducción de estereotipos, bueno, antes de abrir un poco lo que traigo, me gusta lo que dice Pau y creo que eso pone también en particular esfuerzo a que escuchemos entonces a las juventudes, nos acerquemos a las juventudes. Ahora, es bien interesante porque cómo es que también hay que hacer territorio junto con las juventudes. Cuando empezó esto que
que se va explotando mediáticamente de la machósfera aquí en México, particularmente en Ciudad de México, pues lleva a pues una herida muy grande que fue lo que pasó en CCH Sur, ¿no? A mí me atraviesa doblemente porque es una comunidad que quiero y que he estado con incidencia comunitaria con ellos y ellas y particularmente cuando empezamos a hacer un poco de territorio con las juventudes, nos damos cuenta que no todas las juventudes están suscritas a este tipo de movimientos. Sobre todo nos damos cuenta que aquellas que están más representadas en estos espacios digitales, pues son aquellas que transitan entre los 18 y los 25 años más o menos. Empezamos a hacer un poco de investigación de campo con personas jóvenes de 14, 15 y no como que ubican tanto esta perspectiva. Pero quienes sí son aquellos que están transitando de sexto de grado a primer semestre de la carrera, ¿no? Entonces es crucial porque es un mensaje muy particular en una etapa muy específica que pasas a hacer este ámbito de la producción. Ahí lo que me gustaría darle fuerza es a cómo nos acercamos, que me parece un reto bien interesante. Y desde ahí, pues la práctica comunitaria, desde cómo plataformar o cómo empoderar a las juventudes a que crean contra narrativas ante esta misoginia digital, ¿no? Yo creo que desde ahí también es un punto importante desde donde partimos, porque si bien la cultura digital no es que invente el machismo, pero lo vuelve muy rentable, ¿no? Y los algoritmos premian lo que genera ira, conflicto, porque eso produce pues, el ciclo, ¿no? Se produce vistas y precisamente produce capitalización. Y así los discursos misóginos ya no se presentan como un odio, sino como parte del humor, como parte de la autoayuda o defensa de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, ¿qué reto tenemos enfrente de poder situar a las juventudes en la narrativa, en la contranarrativa, en la paracultura que esté centrada en el cuidado, en la dignidad y en la igualdad, ¿no? Okay. Muchas gracias. Coincido con todo lo que han comentado los tres. Creo que sí, el sistema capitalista y patriarcal sostiene mucho de los contenidos que se están llevando a cabo o se están reproduciendo en las redes sociales, en el entorno digital, pero también hay muchos otros factores que intervienen, que es el mundo físico en el que están interactuando las personas, ¿no? No solo es como que ellos lleguen y lo descubran en las redes, sino que es ya una reproducción y que a diferencia del entorno digital, del entorno físico, el entorno digital es una reproducción por segundo, ¿no? O por milésimas de segundos, ¿no? La información llega súper rápido y llega información por todos lados. Ya mencionaron algunos factores o algunas condiciones socioculturales que debemos considerar como detonantes para la atracción de jóvenes a las filas de la manósfera. ¿Qué otras condiciones deberemos estar considerando, deberemos tener en el radar para esta atracción de los jóvenes en la manósfera? Gracias. Es una pregunta bien interesante y justo en Magenta nos propusimos entender un poquito más qué factores facilitan o habilitan que los jóvenes hombres, y de acuerdo con que la edad de 18 a 25 es esencial y nos enfocamos en este grupo etario, tuvieran comportamientos violentos en el espacio digital. Nosotros nos enfocamos en entender por qué los jóvenes hombres comparten imágenes íntimas sin consentimiento en chats grupales, que fue un comportamiento que identificamos a partir de investigación que es muy prevalente y que se justifica muchísimo, incluso se toma como algo chistoso, no violento necesariamente. Entonces, un motivador absolutamente esencial que identificamos fue que los jóvenes hombres buscan la validación de sus compañeros, de sus amigos, a través de compartir este tipo de imágenes. Lo que quieren es reconocimiento, que sus amigos digan, ay, qué hombre es este colega que está obteniendo estas fotos. Seguramente es don, no quiero decir palabras antisonantes, pero bueno, don chingón, porque recibe este tipo de imágenes, etcétera.
Y esto fue muy interesante porque normalmente la comunicación es: imagínate que es tu hermana, imagínate que es tu mamá, ¿a poco se lo harías a ellas? Y lo que entendimos es que no están enfocados en hacerle daño a la mujer, están enfocados en el reconocimiento entre sus pares. Entonces, creo que ahí es un punto bien importante, porque no es el comportamiento individual del hombre, sino cómo su entorno lo valida y lo justifica. Identificamos que hay muchos hombres que no lo aprueban, pero tampoco dicen nada, porque la cultura patriarcal y de las masculinidades, de lo que es ser hombre, no permite que se expresen en contra de este tipo de comportamientos. Entonces, ahí hay un área de oportunidad enorme. ¿Cómo hacemos para que se resignifique lo que es ser hombre y lo que genera respeto entre pares? ¿Y cómo hacemos para que se resignifique lo que como hombres podemos retar? Bueno, no podemos porque no me identifico como hombre, pero bueno, los hombres pueden retar. Y ahorita les cuento más de lo que hicimos una vez que entendimos esto. Muchas gracias. En cuanto a esta apertura, creo que me quedo también con el sentipensar de que hay una gran responsabilidad, a decirlo desde este enfoque, desde el mundo adulto, por así decirlo, porque creo que como adultos, me incluyo en ello, nos hemos dedicado a destruir o a poner esos obstáculos en este puente de interacción con las juventudes. ¿A qué me lleva este ejercicio de crítico, de responsabilizarme? A que, ¿cómo es? Y lo veo desde una pregunta. ¿Cómo es posible que las juventudes encuentren identidad, reconocimiento, cuidado, ¿no? Integración en espacios digitales misóginos y no en otros espacios donde debería o tendríamos que construirlo, ¿no? Entonces yo creo que también es un gran costo y un factor de riesgo en donde los adultos tenemos que responsabilizarnos y tener una mirada crítica de la forma que desde el adultocentrismo hemos roto estos puentes, ¿no? Desde una perspectiva, desde la victimología, también es importante considerar esto. ¿Qué factores generan un espacio de vulnerabilidad en donde hace que las juventudes sean captadas porque tienen o sienten, ¿no? O se ven reflejadas en una soledad, y en los espacios donde encuentran comunitarios se representan estos mensajes de odio antifeministas, ¿no? Comentaba con unos chicos de la Facultad de Ingeniería, yo doy clases en la Facultad de Ingeniería, y me contaban que ellos estaban en esos foros, incels, y me comentaban que llegaron ahí porque fueron captados de alguna manera por estas interacciones sociales a través de grupos de Telegram donde se comparten narcoejecuciones, ¿no? Y entonces desde ahí es bien interesante cómo empieza la narrativa de cómo es que llegan a estos foros a través de, indirectamente, de otros espacios donde se empieza a captar a través de compartir fotos íntimas de las compañeras, narcoejecuciones, y también explota cuando se empieza a mediatizar todo lo de Devani, por ejemplo, todo lo que va al seguimiento de los feminicidios, pues entonces llevan a esta conglomeración de jóvenes que se burlan o toman el humor, ¿no? En ese sentido para atender estos sucesos, ¿no? Y ahí es donde se encuentran, ¿no? Lo justo en un proceso en donde van definiendo, van descubriendo que su masculinidad está centrada solo a una forma hegemónica. Entonces, ahí tenemos dobles retos, ¿no? Uno para el mundo adulto y otro para ir construyendo espacios seguros para las juventudes. Sí, de acuerdo ahí. Yo algo que es muy complejo y que ustedes están comentando, lo que solemos ver en De Machos a Hombres, recibimos, no les voy a exagerar, los 8 años que llevamos trabajando con masculinidades, probablemente hemos recopilado unas 4.000 preguntas, es decir, sabemos lo que se pregunta en la población joven masculina porque no lo preguntan, porque no hay alternativas en espacios digitales para encontrar esas respuestas. Y un poco para mí la palabra clave es eso, respuestas. Van a buscar respuestas. ¿Sí? ¿Respuestas sobre qué? Paradójicamente, sobre el cuidado. Y eso es bien paradójico, ¿no? ¿A la machosfera? ¿Qué tiene que ver la machosfera con el cuidado? Pero es que la machosfera no se presenta para ellos como un lugar violento, se presenta como un lugar de respuestas, donde si tengo dudas
legítimas sobre pues mi corporalidad, mi sexual, mi salud emocional, la precarización, mi falta de sentido de propósito, la soledad masculina, pues no tengo otros espacios o otras alternativas reales a las cuales recurrir y voy a buscar respuestas a un lugar donde me han dicho que se está hablando de estos temas. Y es así como se arranca, ¿no? Paradójicamente se va a buscar, de nuevo, cuidado a un lugar que está lleno de violencia. Segundo punto que me llama mucho la atención ahí cuando empezamos a indagar sobre todo esto es que en esos lugares, por ejemplo, el 80% de los jóvenes británicos entre 16 y 18 años, todos, 80%, han visto contenido de Andrew Tate. Cuando se abren una cuenta de TikTok o de YouTube, en menos de 25 minutos ya tienen contenido misógino de la machosfera. En menos de 25 minutos. Y lo que se prueba en estudios y en estudios que están como probando esos efectos conductuales en jóvenes adolescentes es que, por ejemplo, tienen el doble de probabilidades al cabo de un mes de entender quién es el macho alfa dominante que tiene que dominar una relación y tienen hasta 5 veces más probabilidades de ejecutar violencia porque simplemente entienden que eso es parte de las dinámicas relacionales. O sea, es brutal. O sea, van a buscar respuestas legítimas que ustedes y yo hemos tenido todos a los 15 años, pero lo que encuentran pues es una violencia sistémica o un descuido que les da un instructivo sobre cómo tienen que comportarse, ¿no? Por eso les diría, yo creo que digamos, es algo que no se puede simplificar, pero creo que la esencia de todo esto es, van a buscar respuestas que tú y yo todos hemos querido también preguntarnos, hemos querido obtener cuando teníamos esa edad y seguimos sin entender como adultos que no hay una infraestructura del cuidado real, concreta, medible, con inversiones destinadas a eso, que promueva, incluso en el CCCH es la punta del iceberg, pero no hay centros educativos que tengan protocolos claros de bullying, con psicólogos especializados para atender esos casos, pero llévalo tú ya a los centros empresariales. Yo me la paso trabajando con CEOs y con C-Levels. No hay inversión en pedagogía psicológica, no hay espacios de seguridad emocional, tampoco en las adulteces, ¿no? Entonces hay una precarización en esos sentidos, hay una falta de respuestas y una falta de claridad que, desde mi perspectiva, tiene que ver con construcción e inversión en infraestructura del cuidado. Muchas gracias. Sí, bueno, un comercial. Desde MEXFAM también el año pasado realizamos una investigación sobre cómo las redes sociales influyen en la construcción de masculinidad y todo lo que ustedes están comentando, pues coincido, ¿no? Esta validación entre pares, entre las adolescencias, ¿no? Es muy fuerte y sí es un detonante para ciertas actitudes y ciertas prácticas, ¿no? A esto se le suman otros contextos sociales, ¿no? Como por ejemplo el tener que insertarse al campo laboral desde muy temprana edad porque pues las condiciones de la familia así lo requieren, ¿no? Y aquí que se va, que el poder económico y de la adquisición también influye y a esto se suma el tema de la narcoviolencia o la narcocultura que también está muy ligado al poder, a la adquisición, al dinero, ¿no? Entonces sí son factores que se van acumulando y van juntando una bola de nieve que lleva a estas adolescencias a los espacios. Y sí es cierto, ¿no? Buscan respuestas, ¿no? Y también hemos tenido investigaciones sobre acceso a consumo de pornografía y es eso, buscan respuestas sobre su sexualidad, ¿no? El problema es que se están encontrando con estos espacios misóginos, ¿no? Que más que dar respuestas, pues están generando nuevas problemáticas que deberían de ser atendidas y esto, ¿no? Creo que una de las cosas que pudimos ver con esta investigación, ¿no? Alternativas a lo mejor a lo que estábamos buscando, era que necesitan estos espacios seguros, ¿no? Ellos ya estando entre pares, hombres, adolescentes, hablando, se daban cuenta que necesitaban los espacios seguros para hablar de cosas que no pueden hablar en otros espacios, ¿no? Desde el adultocentrismo o con otras adolescencias, no se los permiten porque les han negado ser vulnerables, ¿no? Y pues muchas gracias por lo que nos comentan. Voy a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Ya sabemos que pues el entorno digital está lleno de contenidos que debemos cuidar, que están fomentando las violencias de género. ¿Qué papel juegan las plataformas digitales en la prevención y reproducción de violencia contra las mujeres? Okay. ¿Puedo? Muchas gracias. Mucho, yo diría. Creo que podría aperturar con decir que las plataformas no son neutrales, ¿no? No son simples intermediarias, son actores que modelan conversaciones y jerarquizan lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Y creo que desde ahí, creo que hay dos roles que se pueden asumir desde esta situación. Primero es
sí generar espacios, protocolos, trabajar de la mano con política pública local sobre qué formas tenemos de poder generar espacios en donde no se lucre con la violencia, donde existe una prevención real y pues necesitamos exigir esa transparencia algorítmica, ¿no? Estos protocolos con perspectiva de género y responsabilidad empresarial. Creo que desde ahí también es empezar a ver que la tecnología, como la ciencia, pues nunca ha sido ni será neutral, sino también tiene un sesgo muy importante, ¿no? Capitalizable y patriarcal. Creo que por otra parte, como una manera, no sé si reivindicativa, pero generar estos espacios, creo que me gusta donde te posicionas, Nico, de que también los espacios digitales sean espacios pedagógicos, pero espacios pedagógicos desde la ternura, espacios pedagógicos desde los cuidados, espacios pedagógicos violetas, ¿no? En ese sentido, y pues creo que ahí sería también entrar al mismo sistema y desde adentro generar esta subcultura, paracultura, que a veces, como bien lo dicen, esta paracultura, parece, como dice Rita Segato, es mucho más grande y mucho más organizada y tiene mucho mayor fuerza que aquella que vemos en la superficie, ¿no? Que aquella que vemos en la legalidad en ese sentido. Perfecto. Mira, es una respuesta simplificada, pero te diría que hoy en día, en la era del machine learning, las plataformas tecnológicas tienen toda la responsabilidad, ¿sí? Y voy a decir toda porque si la dejamos a medias no la van a asumir, ¿no? En términos geopolíticos, la única región que está regulando algo es Europa, el IACT, una cosa que tiene una regulación que tiene un año de estar aprobada, agosto de 2024, que no va a entrar no va a ser sustantiva hasta agosto de 2026. Es la única región que tiene algo regulado al respecto. Pero estamos a años luz de entender la dimensión del problema, ¿no? De nuevo, de una economía de la atención que lucra con nuestros tiempos en pantalla, es decir, que se lucra a través de nuestras emociones más bajas que son premiadas algorítmicamente y que cotizan en bolsa. Entonces, hay que entender directamente esta ecuación porque la responsabilidad es tal cual la estoy describiendo, ¿no? En ese sentido es absoluta. ¿Por qué? Porque no entenderlo significa no darnos cuenta de que el patriarcado, pues sí, era, y lo pongo en pasado, sistema cultural milenario, pero hoy en día es un sistema cultural y milenario optimizado algorítmicamente, es decir, ultra sofisticado, que se testea, que se mejora con cada innovación tecnológica, que se nutre del machine learning, que se testea, que es drive and data, que es orientado a la data, que es ultra monetizable y que es perfeccionable a cada momento que le regalamos nuestro tiempo en pantalla. Entonces, te diría que la responsabilidad es absoluta. No significa que sea unilateral. Creo que como legislaciones, como países, hay un marco regulatorio estatal que es muy importante también, políticas públicas, por supuesto, que están allí al mismo nivel, pero pongo el acento en el todo porque finalmente, pues, esas innovaciones tecnológicas son las que han perfeccionado este patriarcado algorítmico que ya trasciende las culturas milenarias y que opera a una velocidad exponencial como lo es hoy en día la propia tecnología, ¿no? Entonces, lo dejo aquí para 4 pinceladas que podríamos dar un montón. Sí, gracias. Yo creo que mientras sigamos operando bajo una lógica capitalista en donde el dinero va antes que las personas, no podemos dejar de señalar y de responsabilizar a las plataformas de lo que está sucediendo en el espacio digital. Parte de la investigación que hicimos en México mostró que las mujeres sienten una carga enorme de tener que cuidarse en el espacio digital. ¿Por qué? Porque no hay regulación, porque no hay transparencia de este algoritmo patriarcal, porque no hay suficiente cuidado a las identidades, entre muchas otras cosas. Entonces, esta falta de responsabilidad por parte de las plataformas no solo daña en lo digital, las mujeres estamos cada vez más a cargo de nuestra propia seguridad en un espacio en el que nos violentan todo el tiempo. Entonces, esta carga lo que hace es que genera una bruma en el que las mujeres cada vez
pensamos menos en cómo nos cuidamos. No, que tienes que tener un montón de contraseñas súper complicadas, ponle el signo de no sé qué, 8 puntos, 200 caracteres. Quita tu geolocalización para que evitarte cualquier tipo de acoso y de monitoreo. Si tomas fotos íntimas, protégelas de tal manera, etcétera. Entonces, toda la carga se vuelve hacia la mujer. Y las plataformas, por Dios. Entonces, creo que cada vez más tenemos que presionar para que esta cultura y lógica capitalista, patriarcal, que vuelca la responsabilidad hacia las personas, termine. Eso es todo lo que quiero decir. Bueno, no es todo, pero aquí lo voy a dejar. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Creo que no solo en el tema de las plataformas digitales, ya al inicio del evento se hablaba también del papel de los videojuegos, ¿no? Y como siempre esta responsabilidad recae en las madres, padres o tutores, ¿no? Personas tutoras que están a cargo de infancias o adolescencias de ¿y por qué la dejó acceder? ¿O por qué dejó que jugara? ¿No? O sea, siempre es y no hay una responsabilidad, ¿no? En Europa se está avanzando, pero creo que también es mucho parte de voluntad política, ¿no? De las personas que están dirigiendo el país o los países de la región para poder avanzar en esto, porque efectivamente, ¿no? Desde las organizaciones podemos estar avanzando, generando estos espacios, pero si no hay voluntad, pues difícilmente podemos trascender hacia la incidencia y dejar de cargar uno, a las mujeres de los cuidados, porque de por sí ya tenemos que cuidar de otras personas, ¿no? Y también tenemos que cuidar de nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues, estoy de acuerdo con ustedes. Voy a lanzarles otra pregunta más. ¿Cómo se puede construir una masculinidad no violenta en el ámbito digital y qué estrategias de intervención temprana se pueden aplicar desde la educación o los medios para prevenir la violencia digital? 100% que esto es para ti. 100% es para mí, ok. ¿Quieres? Adelante. Sí, ok. Muchas gracias. Creo que desde la perspectiva de trabajo con infancias, es muy importante desde ahí, algo que se ha dicho, se ha puesto en el centro, es tener bien claro que la crianza no es privada, es colectiva, es comunitaria, ¿no? Y desde ahí entonces la responsabilidad entreteje que tanto el Estado, el espacio educativo, las familias tengan espacios en comunes de narrativas contrapedagógicas al machismo, a la crueldad, ¿no? Desde acá, Gendes está impulsando una iniciativa global por las infancias junto con Equimundo para trabajar espacios de acompañamiento tanto para profesoras de preescolar como familias desde el aspecto y desde la perspectiva desde masculinidades, cultura de la paz y bienestar emocional, ¿no? Un poco despatologizando lo psicológico, lo clínico, sino más bien poniéndolo como en un bienestar, en un derecho común de todas y todos. Eso es con cuanto al espacio de las infancias. En cuanto al espacio de las juventudes, pues he tenido la fortuna de entretejer, de entablar espacios muy útiles, y creo que el que me viene a mi memoria son los laboratorios de cultura de la paz del Centro Cultural Tlatelolco, que les recomiendo mucho se acerquen. Mi querida amiga Zaira, que es quien lidera también estas partes. Y ahí me encantó porque la metodología de trabajo con juventudes desarticula pues la visión adultocentrista. Entonces está en el centro de las juventudes tienen ganas de crear, ganas de ser voces, ¿no? Y me causó mucho interés, por ejemplo, una de las estrategias de los laboratorios de paz, en donde se sitúa un curso podcast, ¿no? Para que tú creas, ¿no? Generes estas guiones, narrativas, pero dentro del currículo oculto, ¿no? De este curso de podcast venía la perspectiva de género, justo lo que pareciera ser el enemigo de los currículos ocultos, patriarcales, machistas, ahora lo volteamos, ¿no? Y ahora lo utilizamos como esta parte. Y fue un ejercicio bien interesante porque aprendieron a hacer podcast, ¿no? Aprendieron a hacer videopodcast, pero también se llevaron pues toda esta perspectiva que viene desde él y los feminismos, ¿no? Desde el cuidado y desde las pedagogías, desde la construcción de la cultura de la paz. Entonces, yo le apuesto, sobre todo en las juventudes, la práctica artística como un derecho central, fundamental, para desde ahí trabajar, ¿no? Creo que es un lenguaje
que nos permite también a los espacios adultos poder también entablar y trabajar desde espacios horizontales, ¿no? Creo que eso también es bien importante. Y no ver la práctica artística como necesariamente algo que tiene que ser estético, sino como algo de la experiencia, algo como un derecho humano de hacer arte, ¿no? En esa cuestión. Muchas gracias. ¿Quién quisiera? Nosotras no trabajamos en educación formal. Quiero pensar en el currículum oculto de los mensajes que utilizamos en nuestras campañas e iniciativas e intervenciones a nivel comunidad. Porque al final del día, entender qué hay detrás de un comportamiento no nos permite generar justamente estos mensajes que le hablan a las personas en su idioma y desde lo que les mueve. No quiero decir sin que se den cuenta, porque no somos ilusas, pero sí permite pues llegarles desde un lenguaje que tiene un sentido. No es nada más hablar por hablar, sino sí buscamos un cambio de comportamiento a través de los mensajes. Y ahorita que hablabas, Checo, del currículum oculto, como que me brincó porque dije, no sé si nosotras estamos haciendo algo similar, obviamente, digo, con todas sus dimensiones, de permear mensajes clave a través de mensajes que simplemente resuenan con las personas. Entonces, digo, un tema controversial que es el sexting. Algunas personas abogan porque se prohíba. Nosotras lo vemos desde la prevención. Y lo que hicimos en una campaña para prevenir el que se compartan imágenes íntimas sin consentimiento, siempre sin consentimiento, pero bueno, prevenir que se compartan imágenes íntimas, fue utilizar un personaje que no es un nombre, no es una persona. Creamos un personaje a partir de lo que la investigación nos dijo que atrae a los jóvenes hombres que que justifican o validan este comportamiento, qué les motiva. Y entonces este personaje, que fue un perro, un pitbull, que se vestía como los códigos que estos jóvenes respetan, que hablaba como estos jóvenes hablan, que utilizaba, como slang que estos jóvenes centennials, o sea, yo estoy lejos de eso, entonces tuvimos que entender a la audiencia muy bien. Y la verdad fue el resultado fue increíble porque nos enganchamos, o esta comunidad se enganchó con mensajes que les hicieron resonar. O sea, fue muy interesante ver cómo un perro hablándoles de cómo sextear de manera segura resonaba con ellos. Y teníamos comentarios en YouTube de ay, muchas gracias, sí tienes razón, tal. O tengo un amigo que hizo esto y le fue muy bien. No, entonces un engagement con la audiencia muy interesante. Soltando mensajes en este currículum oculto, quiero llamarle, aunque suena más de lo que es, porque sé que va mucho más allá, pero me gusta pensar que estamos soltando estos mensajes que permiten cambiar perspectiva cuando le hablas a las personas en su idioma, reconociendo qué les motiva en un lenguaje que ellos en este caso entienden, y luego les compartimos la campaña del Peperrón, porque Peperrón es el personaje, porque les va a dar mucho cringe a las personas que somos feministas, pero realmente generó muy buena conexión con la audiencia, que eran jóvenes, no necesariamente en la manósfera o machósfera, pero sí con voluntad de compartir imágenes íntimas sin consentimiento. Entonces luego les cuento más. El Peperrón. Gracias. Nosotros desde de Machos a Hombres lo que estamos haciendo en lo concreto es implementar diversas estrategias, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con mostrar que sí hay referentes masculinos positivos, mostrarlos más, darlos a conocer, mostrar alternativas de masculinidades donde los varones jóvenes también se puedan sentir identificados y no sentirse bichos raros porque de repente quieren cuidarse más o quieren hablar de sus emociones o quieren pedir ayuda. O sea, mostrar que esos referentes existen y visibilizarlos. ¿Para qué? Para generar alternativas a los pseudogurús de turno que inundan los algoritmos, ¿no? O sea, es importantísimo, en primer lugar, para nosotros mostrar, visibilizar que también existen referentes masculinos de proximidad asociados, por ejemplo, al cuidado.
¿no? Eso punto número 1. Punto número 2, súper concreto también, alfabetizar emocionalmente. Sí, digamos que no hay una alfabetización emocional, somos analfabetas emocionales. Entre el 14 y 16% de la población masculina latinoamericana tiene severos problemas de trastornos mentales. En México, 15 millones de hombres con depresión. No se habla de estos temas, ¿no? No hay una educación emocional, digamos, ni siquiera de primeros auxilios básica para saber cómo empezar a tener conversaciones incómodas sobre lo que sentimos, ¿no? Entonces, educar emocionalmente es otro de nuestros pilares fundamentales a la hora de generar contenidos en redes. Tenemos una comunidad que tiene un alcance gigante en redes sociales de machos a hombres y la usamos para educar emocionalmente. Como tercer punto, fundamental también para nosotros, tiene que ver con todo el tema de la educación digital, generar pensamiento crítico, entender la distinción entre los contenidos que pueden ser manipulados, ayudar a entender cómo funcionan los algoritmos, es decir, que haya una educación digital que realmente nos permita también ser consumidores mucho más proactivos, elegir lo que consumimos digitalmente y no reactivos, manipulados por la economía de la atención. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con entender los contextos de mentalidad patriarcal en los que vivimos, ¿no? Es decir, este instructivo de cómo tienes que ser hombre, entender cuáles son las alternativas para desmontar esos instructivos de mentalidad patriarcal. Entonces, son medidas como muy concretas que generan, pues, posibilidades de espacios alternativos a la machosfera, que es un poco lo que venimos a transformar desde nuestra labor. Respondieron todos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, creo que con lo que hemos conversado ahora podemos darnos cuenta que cuando hablamos de lo digital, del entorno digital, de la violencia digital, de la manósfera, no solo hablamos de los espacios que hay en Internet, sino de todas las relaciones que hay de poder, de género, de desigualdad, y por eso pues es importante seguir generando estos espacios de encuentro, de debate, ¿no? En la que desde diferentes perspectivas, diferentes intervenciones, ¿no? Y por supuesto, estoy muy de acuerdo, tomando en cuenta la voz de las adolescencias, las juventudes y las infancias, podemos ver el Internet como un espacio en el que también se pueden construir otras formas de comunicar, ¿no? Otras formas de educar, un espacio pedagógico, un espacio en el que podemos sí ir en contra de todo este sistema capitalista patriarcal que nos está bombardeando todo el tiempo con los algoritmos, en las publicidades, ¿no? Que vemos en la calle. Pues nada más me gustaría ahorita que pues pudieran tomar otros minutitos para dar su reflexión final en torno a lo que hemos conversado. Perdón. Bueno, creo que para mi cierre me sumo a lo que dices, Pau. Creo que necesitamos una pedagogía digital, ¿no? Centrada en los cuidados, centrada en la igualdad, en la cultura de la paz, y cuidando que esta pedagogía se haga tan viral como ya lo es hoy el día la misoginia en los espacios digitales, ¿no? Creo que ahí es una pauta de trabajar en conjunto, articulado, y yo creo que es una forma de también sumarnos, entretejer entre todas y todos, que estamos en espacios de organizaciones que buscan que pues, la vida sea más digna para todas, todas y todes. Y creo que también poner en el centro que hay que hablar también de esta soledad masculina y de esto que se perpetúa, ¿no? Desde pues la capitalización del odio, ¿no? Del resentimiento en ese sentido, ¿no? Y pues como dice Nico, creo que hay muchos retos para hablar de los espacios de bienestar emocional para las juventudes, que también hay un gran hueco, y que también desde los capacitismos y del adultocentrismo pues hemos castrado a las juventudes de sentir emociones, ¿no? Sobre todo aquellas masculinas. Y también creo que desde ahí tendríamos que permearlo. Y finalmente, pues bueno, queda un reto, y es cómo hacer que nuestras juventudes masculinas se sumen a los activismos, se sean aliadas y aliados, aliades, ¿no? de esto que queremos cambiar. Eso sería todo de mi parte. ¿Quién quisiera?
Yo lo que quiero dejar como mi última intervención en este espacio es la importancia de trabajar desde la prevención. Tenemos mucha evidencia de que el punitivismo no es el único camino. Sí es muy importante en ciertos momentos y para ciertas barreras estructurales y trabajar desde lo legal y la política pública, etcétera, pero dejar la prevención de lado está generando está habilitando más y más violencia, porque al final del día en países donde la ley está a veces y a veces no está y demás, el prohibicionismo no genera un cambio por sí solo. Entonces no dejemos de poner atención a la prevención. Les invito a que hagamos eso y a entender mejor qué está pasando. Digo, hay personas que están metidísimas en comprender qué está pasando. Creo que una perspectiva de cambio de comportamiento nos va a ayudar a profundizar mucho más qué hay detrás de estos comportamientos, además de la necesidad de pertenecer, de la falta de salud o de atención a la salud mental. Entonces, también me gustaría compartirles que la metodología que utilizamos nosotras, creo mucho en ella y nos ha ayudado mucho poder hablar con jóvenes hombres. Y por último, no dejar a los hombres fuera de esta conversación. Pecamos de hablarnos entre nosotras, organizaciones feministas con organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos con defensoras de derechos humanos, y ahí es muy enriquecedor y es muy necesario que hablemos entre nosotras, pero hay que incluir a los hombres en la conversación, a los potenciales perpetradores, a la manósfera, a la machósfera. Por más que no los queramos y queramos que desaparezcan, necesitamos entender qué está pasando ahí. Entonces, ustedes que trabajan directamente con hombres, creo que es esencial seguir esas conversaciones, porque de verdad vamos a estar hablando, o sea, se va a generar un eco entre nosotras que desafortunadamente no va a ir más allá si no hablamos con las personas que están perpetrando la violencia o son potenciales perpetradores. Y ahí me quedo. Buenísimo, pues sumado a lo que comentan pues el compañero y la compañera, yo diría... Para resumir, pondría de nuevo el acento en regular la tecnología, ¿no? Regular la tecnología es un acto de cuidado. Es un acto de cuidado. Y tal vez hoy en día es de los mayores actos de cuidado colectivos que podemos darnos. Y hay que empezar a verlo también desde ahí. Es urgente, ¿no? ¿Qué significa esto? Auditar a las grandes compañías tecnológicas. ¿Qué significa esto? Auditar los algoritmos. ¿Qué significa esto? Exigir políticamente regulaciones éticas a estas compañías, ¿no? Eso como punto número uno. Como punto número dos, diría, y es algo que creo que recién empezamos a ver los efectos que tiene la politización de luchas históricas. Creo que se ha politizado en exceso luchas históricas. Y creo que lo que está generando eso, y no lo creo, lo muestra el dato, es más polarización social, ¿no? Entonces, dejar de sacar partido político a luchas históricas, creo que es muy importante observar eso también con pensamiento crítico y ver que esas estrategias no solo no nos están dando resultado, están polarizando más la sociedad. Dicho simple, están alimentando más el algoritmo patriarcal que sigue generando una premiación de estas emociones más bajas que estábamos comentando, que son este odio y esta ira asociada a esta polarización. Y finalmente, pues diría también invertir en la lógica del cuidado, ¿no? Si vemos el patriarcado como un sistema operativo, el cuidado es otro sistema operativo. De hecho, está fuera del sistema operativo llamado patriarcado. No tiene nada que ver, porque el patriarcado no es jerárquico y excluyente y asocia el cuidado como algo que ni interesa porque no es monetizable y porque no aporta producción, ¿no? Entonces, empezar a invertir más en lógicas de progreso basadas en el cuidado, y eso significa directamente, aquí hablaban de personas que están poniendo el dinero, invertir, realmente generar inversión
en lógicas de cuidado asociado a progreso social, asociado a mejor salud mental y asociado realmente a un cuidado colectivo en términos de inversión, que hoy, como les digo, en Latinoamérica está por debajo del 4%. Es paupérrimo la inversión en infraestructura del cuidado. Entonces, como 3 puntos muy importantes también para poner la conversación como en otras esferas. Gracias. Muchas gracias a los 3 por su participación, por sus experiencias que tienen en el tema. Vamos a abrir una ronda de 4 preguntas, ¿no? Allá me dicen que no, acá me dicen que sí. Una pregunta por mesa. Vamos a escuchar las preguntas y quien quiera responder las preguntas, adelante. ¿Alguien desea hacer preguntas a los panelistas? Yo también, sí. Y si no, nos echamos un café ahorita. En acercándonos. No preguntas, participación, reflexión. Yo sí quiero hacer una pregunta en relación a la regulación. Quería el micrófono para mí, dirás, ¿no? Perdón, pero quiero aprovechar esta presencia. En relación a la regulación, entiendo por lo que dicen que nada más en Europa hay como cierta regulación que en realidad va a empezar a... ¿Ustedes tienen identificado ya si esa regulación pasa por reformas legales, solo por diálogo, por acuerdos, por reglas para los permisos, en fin? Si tienen identificado cuál es la ruta más práctica para la regulación, eso es por un lado mi pregunta. Y la otra, que tiene que ver con la prevención desde los ámbitos educativos escolarizados. Sé que Magenta lo hacen, no escolarizados, y va en el sentido de si estas prácticas que ustedes han desarrollado podrían llevarse a los espacios escolarizados, podrían masificarse como estrategias de prevención. Perdón, Sí, como para abordar un poco en la primera, no hay una hoja de ruta única y clara, pero sí hay como pistas muy claras de hacia dónde podría ir las regulaciones tecnológicas. La primera es una auditación de estas plataformas, que no existen auditorías que entiendan cómo se está generando, punto número 2, una rendición de cuentas. Es decir, hay una rendición de cuentas basadas en resultados, en balances económicos empresariales, en accionistas, que responden a una economía de la atención. Esa rendición de cuentas básicamente es medible por lo que genera ira. ¿Sí? Entonces, lo que se está exigiendo también en esa rendición de cuentas es que esa economía de la atención, esos algoritmos, empiecen a premiar otro tipo de proactividades y de plataformas emocionales. ¿Qué pasaría si en lugar de premiar la rabia, la ira, te premiara la estabilidad emocional? Te premiara el compartir cosas que realmente te hicieran sentir bien y no estar discutiendo. No lo hacen los algoritmos de ninguna de las formas, ¿no? Entonces, hay un reenfoque en esa rendición de cuentas, que es otra de las vías muy claras que se les está empezando a exigir en Europa a ese tipo de plataformas. Y el tercer punto, una transparencia en los algoritmos. Tú hoy en día, tú ni yo ni nadie, somos capaces de distinguir un deepfake. Es imposible. Bastaría con que hubiese una gota de agua, una marca de agua en esos deepfakes, tan fácil como eso, para delimitar y hacer muy transparente lo que es real de lo que es ficticio. Pero ni siquiera eso, que es tan básico, es decir, una transparencia algorítmica, existe. Entonces, como te digo, no hay como una única hoja de ruta, pero auditorías, rendición de cuentas y mecanismos muy claros que identifiquen lo que es real, lo que polariza y lo que no. Serían como 3 grandes pistas. Gracias. Perdón que ya me despeiné, pero ya estoy en confianza. De la parte de la educación, 100% es algo que se puede trabajar y masificar. Lo que necesitamos es entender, de nuevo, irnos al origen del comportamiento. No es decir llamar a la empatía hacia tu hermana, tu mamá, tu amiga. Es qué va a mover a las infancias y adolescencias y juventudes. Entonces, los mensajes que hemos diseñado, los materiales que hemos diseñado, se pueden hacer campañas en las escuelas, sin duda. Trabajamos con 2 organizaciones feministas en Estado de México y en Oaxaca.
En Estado de México trabajamos con Nos Queremos Vivas NESA. En Oaxaca trabajamos con Organización Feminista Lilas para diseñar un protocolo de atención a la violencia digital en universidades. Sí, a nivel universidad. Identificamos que los maestros no saben qué hacer, y como es un tema tan delicado, prefieren ignorarlo. Y esto en los dos estados, tanto en Estado de México como en Oaxaca, es, híjole, si se acerca una compañera y dice, oye, sufrí violencia digital de este tipo, pues no sé, o sea, ve con el ministerio, ¿no? Las escuelas todo punitivo, no saben qué hacer, y no les culpo, o sea, no ha habido un esfuerzo de política pública para trabajar en las escuelas para identificar, canalizar, acompañar casos de prevención de violencia, casos de violencia digital con sobrevivientes y víctimas, y temas de prevención de violencia digital en las escuelas. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, no hemos llegado ahí. En México, en Medio Oriente, en Afganistán, estamos trabajando con el Ministerio de Educación. No recuerdo si es Afganistán, pero creo que sí. Entonces sí, hay un área de oportunidad que desde lo que trabajamos definitivamente puede hacerse, y pues idealmente debería haber. Y debería tener inversión, porque sin recursos esto se queda en el aire, pues. Yo creo que sumaría desde la invitación a espacios horizontales en cuanto a un ejercicio que me parece muy valioso, es cómo se construye la micropolítica dentro del espacio vivencial, relacional entre las juventudes, ¿no? Creo que desde ahí nos lleva a ejercicios muy interesantes. Yo soy docente, me atraviesa mucho esto, y creo que desde ahí es cómo democratizar el espacio también áulico para que coexistan estas micropolíticas desde el afecto, desde el cuidado, ¿no? Desde el que somos amigas, amigos, ¿no? Y que ahí esos acuerdos también sean base, ¿no? Dejando a lo mejor, no es que quite responsabilidad de las lógicas verticales, pero creo que también es necesario crear estos ecosistemas en donde hay acuerdos entre los iguales, ¿no? Y que la micropolítica del cuidado esté en el centro, ¿no? En ese sentido. Y es bien bonito cuando empiezan a crecer los espacios así, cuando el cuidado está en el centro y bueno, pues yo me cuido, yo te cuido y nos cuidamos entre todas y todos, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo hago ejercicios en el salón de clases que lleven hacia eso, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también sería la propuesta de escuchar a las juventudes. Gracias. Gracias. A mí me gustaría agregar al respecto que no solo se puede, se debe hacer, ¿no? Esto, y no solo en entornos escolarizados. Creo que a veces cuando hacemos intervenciones, o al menos creo que es una de las lecciones aprendidas desde MEXFAM, es que nos concentramos en estos espacios escolarizados porque somos los en los que podemos acceder de una manera más rápida y óptima a las adolescencias y a las juventudes. Sin embargo, hay otros espacios que están habitando las adolescencias y que también tienen otras realidades y otras perspectivas de lo que sucede en torno no solo a la violencia de género, sino también en cuanto al entorno digital, ¿no? Y lo que están consumiendo, que están atravesadas por sus experiencias muy, muy particulares, ¿no? En la investigación que nosotros desarrollamos tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo de adolescentes y jóvenes de un centro de rehabilitación, y lo que se pudo obtener de ahí fue algo muy diferente y contrastante con los grupos de jóvenes escolarizados, ¿no? Entonces creo que también tenemos que abrir esa perspectiva de que las adolescencias y las juventudes no solo están en las escuelas, ¿no? Están en diferentes entornos y esos también deben ser atendidos. Gracias. Miren, a mí me queda una cierta desesperanza con lo que se escucha, en el sentido de que sí, podríamos estar perdiendo la batalla, la pelea, respecto de esto de los espacios digitales, que no estamos logrando con toda esa panorama que se presentó por parte de las personas al frente, si no estamos logrando revertir la situación. Yo me pregunto, y la pregunta para ustedes es, ¿qué tanto hay otros ambientes, y creo que sí lo mencionó alguien,
el espacio familiar juega un rol bien importante para que no se pierda esta batalla. Es decir, si necesitamos reforzar también allí, porque los jóvenes también recurren, aunque sé que recurren en menos proporción a sus propios papás y mamás, recurren más a sus pares, pero reforzar un trabajo hacia las familias y sobre todo las paternidades, dado que nos toca este tema en este momento, el trabajo con los hombres, las paternidades es un área bien importante para que se involucren en los temas de cuidados y podamos desde las paternidades hacer cambios y transformaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto trabajan ustedes, qué tanto trabajamos aquí respecto del trabajo con las familias y sobre todo con las paternidades? Es una pregunta. ¿Puedo? Muchas gracias. Abrazo la desesperanza, pero no nos caemos, ¿no? O sea, nos acompañamos en ella para sostenernos. Y creo que desde acá, yo lo comenté en el sentido de que desde poner en el centro que los cuidados, las crianzas no son privadas, sino son colectivas, ¿no? Tenemos experiencia en un proyecto en Monterrey, en donde articulamos sociedad, escuela, Estado, ¿no? En un mismo ejercicio de investigación. Y lo que empezamos a descubrir es que las paternidades tenían estas dudas de cómo puedo hacer para no heredar las vulnerabilidades que me enseñaron históricamente, ¿no? Mis figuras paternas. Y entonces ahí el papel o el rol está en articular estos espacios, porque la educación, la crianza tampoco es privada, es entretejida en otros espacios, no solamente la familia, pero me parece importante acompañar a la familia, pero que la familia, a mí me encanta un proyecto que hicimos que se llama Museo de las Emociones, en un preescolar, y entonces las infancias invitaban al museo a los padres y a las madres, ¿no? Pero tendría que haber un ejercicio de articulación de la escuela, ¿no? De la sociedad, para ir a la escuela y festejar que las infancias hicieron un museo de las emociones, ¿no? Ahí está. Y más allá del museo, creo que lo que nos pareció reivindicador y esperanzador fue lo que se celebró alrededor de ese proceso, ¿no? Que fue que las familias fueran, que vieran el museo, que hicieran fiesta dentro de esta, ¿no? Y que el espacio escolar lo permitiera, pues fue desacademizar y desarticular las lógicas que hemos estado reproduciendo durante muchos años en los sistemas educativos. Entonces, desde ahí hablo yo desde mi perspectiva que me atraviesa. Y por supuesto, creo que la familia tiene que estar implicada en otros espacios, no solamente en lo privado, porque pues lo privado también es político, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, creo que desde ahí va mi respuesta y muchas gracias por tu pregunta. Bueno, rápidamente. Sí, yo creo que lo que coincido contigo, el tema de las esperanzas está. Nos gustaría pensar que el hogar es el lugar más incluyente y menos discriminatorio del mundo. Desafortunadamente, la data no nos muestra eso. Entonces, eso suma a la desesperanza. Y creo que las paternidades son un mecanismo para acercarnos como hombres al cuidado, los referentes masculinos positivos y la vulnerabilidad. Pero desafortunadamente también lo que estamos viendo en términos estadísticos es un descenso del deseo de ser padres y madres hoy en los jóvenes, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, si bien las paternidades son un mecanismo para acercarnos a eso, digamos, tenemos que contemplar otros mecanismos, porque digamos, el deseo de ser padres y madres está reduciendo drásticamente. Es decir, no podemos poner, digamos, todas las esperanzas en un único mecanismo que cada vez va a menos. Y eso implica, de nuevo, como generar inversiones y trabajos con masculinidades de una manera muy amplia, donde la lógica del cuidado sea parte esencial del desarrollo humano, como lo es el pensamiento crítico, la educación financiera, la educación digital, etcétera, ¿no? Entonces, te diría que entiendo la desesperanza, la comparto, es real, es numérica, es cuantificable. Y al mismo tiempo, digamos, nos empuja también, nos da un aliciente a seguir mirando otras alternativas y otros mecanismos
para empezar a implementar lógicas del cuidado más allá del género, ¿no? Que están todavía muy enfocadas en género. Gracias. No quiero sumarme a la desesperanza porque ya 2/3 del panel ya se sumaron. Pero sí, agradezco tu comentario y tu pregunta y quiero darle 1x2 a lo que ya comentaron mis compañeros para no repetir. El cuidado es colectivo y entre más entendamos esto, no nos vamos a quedar en el núcleo familiar, sino como sociedad y como comunidad y como tribu, de alguna manera vamos a contribuir a la crianza de masculinidades no hegemónicas. Esa es mi esperanza. Entonces, pues chambemos para que eso suceda. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Vamos a cerrar porque ya ahora sí tenemos el tiempo encima, pero vamos a continuar las conversaciones en las mesas de trabajo, en donde vamos a poder seguir complementando este debate, nuevas ideas, ¿no? Porque la idea de aquí es irnos con, pues, ideas que sumen para tener una incidencia política y que nos vayan encaminando a perder la desesperanza que está, pero al final pues somos muchas personas que estamos en el camino, así que pues muchas gracias a todos. Pido un aplauso para nuestros participantes. Una de las cosas en las que trabajamos mucho fue específicamente los desafíos tanto institucionales como socioculturales, distinguiendo aquellas barreras que más nos hacían ruido. Una vez que votamos, vimos, entre otras cosas, lo importante que era la atención, ¿no?, del trabajo comunitario, o sea, lo importante que era trabajar desde lo comunitario, reconociendo también como otras problemáticas u otras barreras la falta de capacitación y sensibilización de las personas en distintos niveles, en diferentes instituciones, tanto educativas como gubernamentales, tomadoras de decisiones o gente que está en la atención directa, lo importante que es y sobre todo lo profundo y lo complejo que son estas capacitaciones, como todos sabemos quienes estamos reunidos aquí, ¿no? También está la última que habla sobre los obstáculos evidentes de las distintas narrativas que ya mencionaba la mesa 3, es decir, cómo se configura esta masculinidad, qué es lo que se cree que debe ser central en, en el performance de esta masculinidad, en aquello que da valor, que genera identidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya enfocándonos específicamente en el trabajo comunitario, veíamos cómo, evidentemente, la manósfera, como ya se había presentado en el panel, pues está siendo un espacio muy relevante para las juventudes en donde poder vulnerarse, ser y encontrar respuestas. Por lo que es necesario generar procesos comunitarios diferentes, presenciales y no, pero sin embargo, ahorita nos enfocamos mucho en lo presencial, yendo ahí en donde existen ya proyectos previos, es decir, redes comunitarias con ciertos liderazgos y cómo se pueden aprovechar y atender esas acciones preexistentes para transversalizarlas también desde el género y sobre todo generar vinculaciones en el cuidado desde distintas también, metodologías, unas incluso que ya vienen pues un poco centradas, ¿no?, o vislumbradas desde la nueva escuela mexicana que pueden sacarse el provecho. Es importante decir, sí, enfocar el trabajo con los jóvenes daría una mayor posibilidad desde que la Secretaría de las Mujeres diga, estamos trabajando con hombres jóvenes, es algo que visualmente, que socialmente tendría otra aceptación, ¿no? O sea, otra pertinencia, es como qué bueno que se está trabajando con los jóvenes. Y también si los jóvenes descubren otras formas de vincularse de facto en la cotidianidad, generando proyectos, estando juntos, pues se disminuyen las probabilidades, ¿no?, de que se presenten estas violencias, ¿no?, de que los espacios sean un poco más seguros. Evidentemente, como caminamos en esta desesperanza que ya nos avisaban desde el panel, pues solo podemos hablar de probabilidades, ¿sí? Sin embargo, es muy importante y se fue muy enfático durante el grupo de cómo en ocasiones faltan evidencias, informaciones, investigaciones que sustenten y puedan después hacer muchísimo más fácil que lo que la mesa 3 decía de obtener estos apoyos de la iniciativa privada o de la iniciativa pública se den. O sea, teniendo otros datos, otras cosas, otras metodologías, que eso se vaya logrando, ¿no? Es importante
como trabajar con los jóvenes desde los sistemas de los cuidados y también, claro, en el sector educativo. Es muy central en la labor de todo esto, no solamente colocar los cuidados, sino cuestionar e invalidar la violencia como forma o medio de socialización para obtener lo que uno quiere o desarrollarse como persona. No sé si dije más o menos lo que dijimos, pero fue mucho lo que se dijo y la verdad, pues agradezco mucho las diferentes perspectivas del grupo. Gracias, ¿no? Hola, nosotros somos la Mesa 1. El tema transversal que nos tocó tenía que ver con prevención. Y el ejercicio que hicimos fue, bueno, contestar esta serie de preguntas y a partir de ahí nuestra acompañante Angie nos ayudó a sistematizar esta parte. Entonces lo separamos en varias como rubros, ¿no? Que creemos que pueden como abarcar más o menos o en su gran mayoría como la discusión, ¿no? Entonces, los vamos a repartir. Gracias. Bueno, el primero en el que lo dividimos fue en el educativo o educación. Uno de los problemas que identificamos de manera muy resumida es que la comunidad escolar no conoce cómo funcionan las plataformas y tiene mucha necesidad de una alfabetización digital con conciencia crítica del mismo uso del Internet y de las plataformas. Y te paso. Sí, bueno, una de las problemáticas centrales que creo que es importante poner el dedo ahí es que falta dinero y voluntad política. La verdad es que cualquier estrategia, cualquier recurso, o sea, como cualquier política que se genere necesita de fondo, ¿no? De dinero y de voluntad para ejercer ese dinero de manera pues óptima, ¿no? Entonces, bueno, poniendo esto como eje, uno de los rubros que también notamos que tiene mucho que ver con el tema de la prevención es el manejo de las empresas como de plataformas sociales de páginas web, el tema de la gobernanza y la transparencia de cómo operan estas plataformas y los algoritmos que utilizan, ¿no? Notamos que, bueno, las empresas en general, la mayoría están territorialmente están ubicadas en un lugar que tiene cierta ideología, ¿no? O sea, no son ajenas al contexto político que sucede, pero la misma lógica en la que operan esos espacios, pues no permite de pronto que en otros territorios, otras latitudes, como podría ser Latinoamérica, con toda la lógica geopolítica que hay de por medio, pues tengan como injerencia, ¿no? A grandes rasgos, esto, bueno, falta también mucho, ¿cómo decirlo? Capacitación también en tanto, ay, se me olvidó la palabra que se utiliza para hablar de ese tipo de capacitación. ¿Qué será? Era capacitación. Bueno, tiene que ver con, justo con el pensamiento crítico de cómo abordar el algoritmo, ¿no? De cómo nutrirlo incluso, o sea, hay un tema con que, bueno, tal vez no tenemos tanta injerencia en cómo opera el algoritmo, pero sí tenemos cierta capacidad de pronto como de hacer algo, ¿no? Una agencia ahí en ese espacio. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos. La verdad es que fueron muchísimas discusiones súper amplias y muy nutridas que estamos tratando de resumir. Entonces, bueno, a grandes rasgos, una de las propuestas, hablando como de una lista de deseos que tendríamos alrededor de esto, podría ser generar un observatorio ciudadano que pueda observar y tener injerencia en las plataformas a nivel local. Bueno, hablamos en este caso de México, ¿no? El diseño... Bueno, justo el diseño de mecanismos de denuncia y justo como un diálogo de pronto con el tema de las normas comunitarias con las plataformas, que de pronto sirve como ahí como un mecanismo para proteger a las mismas plataformas más que proteger a los usuarios, ¿no?
y que estas normas comunitarias justo tengan como estas perspectivas de género que de pronto faltan, ¿no? Y que permiten que de pronto estos discursos sean como, bueno, que naveguen estos discursos bajo el argumento de la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, infraestructura, sensibilizar o más bien obligar a las empresas a ser como socialmente responsables y que haya como un compromiso con ciertas causas, vaya, que van más allá es que, bueno, no sé cómo decirlo, pero tiene que ver con esta cosa de el compromiso de dientes para afuera y de dientes para adentro. Ajá, justo. Bueno, esa parte, ¿no? Que haya como digo, estas son como estrategias muy generales, pero creo que pueden dar como luz, ¿no? Sensibilización a las empresas y bueno, obviamente que esta colaboración de sensibilización de las empresas y campañas alrededor de eso involucren a hombres, ¿no? Obviamente, hombres que ya sean referentes para las comunidades que queremos como interpelar, ¿no? Gracias. Y bueno, yo no les hablé de las propuestas que platicamos. Algunas en educación fue fortalecer al personal docente o la comunidad educativa para que comprendan qué es, cómo funciona, qué riesgos hay y con una capacitación muy práctica de casos, de qué hacer si llega un tipo de violencia, un caso de este tipo de violencia, a dónde vas, con quién te relacionas o a quién le pides apoyo. Y fortalecimiento de protocolos de identificación y respuesta para personas estudiantes. Otro de los ejes en los que también nos ordenamos para platicar fue el financiamiento para estrategias. Ahí, pues, por supuesto, ya lo han dicho varias, falta dinero, pero nos hicieron una pregunta bien buena, que era como, si tuviéramos 10 pesos, ¿en dónde lo ponemos? Entonces, justo estábamos pensando en que necesitamos datos confiables para, ya también alguien por ahí lo platicaba, pero para saber de qué hablamos cuando hablamos de esta problemática, actualizados, espacios también de salud mental integrales para evitar que personas se refugien en el Internet. Y bueno, ya para otro punto. Bueno, el último punto que abordamos aquí, que no agota en realidad todas las discusiones que se platicaron en la mesa, tiene que ver con alianzas, que igual tiene que ver con dinero, ¿no? A grandes rasgos. Bueno, obviamente sí tiene que haber un tema de financiamiento, ¿no? O sea, de financiamiento de capacitación, claro, sí, como integral, pues, ¿no? O sea, creo que al final las alianzas se tienen que hacer como con diferentes actores políticos en el espacio, ¿no? Entonces, una de ellas son las organizaciones de base. En este caso, bueno, un poco las discusiones se estaban enfocando en que tenemos que plantearnos otras formas de relacionarnos a instituciones y organización civil, que sean más horizontales y que permitan también otro tipo de dinámicas, ¿no? Que puedan ser útiles a la sociedad, ¿no? Al final, que creo que sociedad civil pues juega ese papel, ¿no? Como una parte como voz de la sociedad, ¿no? En estas alianzas se buscan que tengan como propósitos educativos, propósitos de campañas, o sea, que pueda haber como un encuentro entre el conocimiento de sociedad civil para diferentes rubros del abordaje multidisciplinario y multinivel que necesita esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, se hablaba de vincularse con la comunidad educativa, obviamente, con la Cámara de Diputados y Senadores, que es quienes están como en la parte más legislativa. Las agencias que ahorita se están ya formando a propósito de los cambios que está sufriendo viviendo el gobierno en este momento, por ejemplo, la Agencia de Transformación Digital, antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o que tenía como ciertas labores de esta otra secretaría, ¿no? Y obviamente las empresas, la comunidad en general, hablamos como de hombres y mujeres, pero también tiene que ver con este tema de intergeneracional, ¿no? Y bueno, organización civil y colectivas que aún no están como consolidadas como donatarias quizás, pero que tienen muchísimos conocimientos de campo, ¿no? Que pueden abonarle a aportar contexto, a aportar estrategias, recursos, estadísticas, obviamente la cooperación internacional, porque pues no hay dinero y a veces la cooperación internacional puede generar recursos.
o abordar recursos en la academia, investigadores, etcétera, etcétera. Y creo que de fondo, o sea, creo que una de las cosas que atraviesa todos estos puntos que pusimos en el centro tiene que ver con abrazar y reestructurar las narrativas que hay en torno al tema, ¿no? O sea, creo que si algo hemos visto es que pues, las narrativas que hemos abordado a lo largo del tiempo pues están contextualizadas, ¿no? En una época y en un enfoque específico, pero tal vez hay una necesidad también de repensar esas narrativas y de pensar cómo otros agentes han utilizado esas narrativas también para posicionar dichas violencias, ¿no? O sea, todo el tema de la libertad de expresión creo que es un campo súper fértil para ver estas discusiones, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos. Gracias. Gracias. Bueno, pues por parte de la mesa 2, creo que abordamos mucho de lo que ya se abordó en cada mesa. Creo que estamos claros en que falta financiamiento, que falta infraestructura, pero abordamos básicamente 3 ejes: lo institucional, lo tecnológico y lo social y cultural. En cuanto a lo institucional, intentábamos trazar una ruta que tenía que ver primero con la creación de estrategias de prevención, dirigido a un diagnóstico que sea contextualizado, que sea de territorio y que sea situado, ¿no? La importancia de crear conocimiento, de ir indagando en los contextos y no partir de un piso firme, porque la violencia digital no parte desde ahí, sino que en cada contexto es diferente. No es lo mismo hablar de violencia en Oaxaca que hablar de violencia en la Ciudad de México. No son las mismas necesidades y no son los mismos requerimientos. En el segundo punto, entonces, hablábamos ya de capacitación y sensibilización. Muchos de los funcionarios y servidores públicos no saben de qué hablan cuando se habla de violencia digital, no saben tampoco redirigir y dar la atención pertinente. Y entonces, en un tercer punto, hablamos de un análisis territorial, ya la creación de estrategias que vayan desde el territorio, desde las necesidades de las sobrevivientes, víctimas y de sus especificidades territoriales. Y finalmente, pues hablamos de una coordinación interinstitucional. Recordar que no partimos desde cero, que mucho del conocimiento ya está creado por algunas organizaciones civiles, que ya está investigado, y entonces retomar esto, crear estas alianzas para poder pues hablar ahora sí de la creación de estrategias. En cuanto a lo social, bueno, creo que mucho ya lo dijeron. Pero hablamos de la importancia de la salud mental y la creación de comunidades positivas, ¿no? Ya existen las comunidades actuales, las machistas en la machósfera, pero ¿qué otra alternativa hay, no? Como justo comenzar a crear ese tipo de comunidades para pues fortalecerlas. ¿Qué más que no han mencionado? Justamente que esta violencia está dentro de un ecosistema de violencias y entonces no podemos hablar de ella sin hablar de otro tipo de violencia. Y en cuanto a los desafíos tecnológicos, pues hablábamos mucho de la importancia de la representación de las mujeres en las ciencias, tecnologías, en la inteligencia artificial, justamente para comenzar nosotras a ser también pioneras, a hablar de nuestro algoritmo, ya no de un algoritmo patriarcal, sino de un algoritmo pues también feminista y con perspectiva de género. Eso es todo, gracias. Pues con esto terminamos porque ya se nos está yendo la audiencia y ya llegamos a la hora. Gracias, compañeras. Andrea, ¿tienes algo que decir o ya le doy a Ingrid para que cierre? Solo recordar lo que decía Moni al inicio, que este 25 de noviembre el lema de la campaña del Secretario General de Naciones Unidas, de la campaña Únete del 25 de noviembre, es pongamos fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas. Les haremos llegar el paquete de materiales, la nota conceptual, que justamente hace eco y releva a la consigna de los movimientos feministas de que lo digital es real. De eso va la campaña, de los efectos diferenciados y desproporcionados en las mujeres víctimas y
sobrevivientes en toda su diversidad y desde sus muchas experiencias. Entonces ya la conocerán, estamos muy emocionadas. Y recordar que esta es una de varias mesas. Se abordó mucho el tema de datos. Va a haber una mesa de datos y estadísticas, justamente va a haber otra de acceso a justicia, estamos en ello y como pueden ver con muchísima tarea, agradecerle a las relatoras y a las facilitadoras que llevan una labor titánica para llevar sus experiencias ahora a la hoja de ruta y pues gracias por su tiempo que sabemos que es preciado y realmente lo valoramos y muchas gracias en nombre de ONU Mujeres. Pues yo me uno al agradecimiento y también a reiterarles el aprecio sobre sus trabajos, sobre sus organizaciones. Desde la Secretaría de las Mujeres nos importa mucho lo que han vertido. Yo apunté muchas de las conclusiones de las mesas. Hay cosas que vamos a poder, me parece que incorporar en un tiempo muy próximo porque estamos metidas en el tema del mundial en varios rubros, efectivamente, por instrucciones de la presidenta que ha pensado que no solo sea un evento futbolístico, sino que tenga un impacto positivo en la vida de las comunidades y entonces hay una discusión en diferentes niveles, pero a gran escala. Yo lo platicaba, nos toca a nosotras atender la Comisión Intersecretarial para Prevenir la Trata y justo allí vamos a tener una sesión extraordinaria con los enlaces de FIFA para ver este tipo de acciones, sobre todo también en la parte virtual, ¿no? Va a haber una mesa de datos, efectivamente, qué bueno que se habló porque la Secretaría tiene un papel importante, ahí anda Eve del área de datos, de estadística, tiene un papel importante que creo que podemos platicarlo al interior de la comisión que presidimos en INEGI, como para hacer rápidamente en esto que ya existe el MOSIVA, la Intercensal, poder jalar alguna información que nos ayude y que abone a los diagnósticos. Y, por supuesto, en temas de prevención, lo decía Anabel, pero también salió en la mesa donde estuve, pues el tema de la alianza que estamos haciendo con educación, sobre todo en educación media superior, para construir territorios y comunidades de paz, libres de violencia, de cuidados, que me parece que esta mirada muy integral, no solo en términos de prevención de las violencias, sino de construcción de igualdad, de construcción de espacios de cuidado, pues puede abonar en mucho a las políticas públicas que estamos desplegando. Así es que les agradecemos, pero todavía nos quedan unos foros por delante sobre este tema. Así es que gracias a todos. Perdóname, ¿no?